Aplican condiciones. Avianca, miembro de Star Alliance. Fin de espacio promocional y publicitario. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. 832. Era de alguna manera indispensable que el señor presidente de la República, me refiero naturalmente al auténtico presidente, el licenciado Lenín Moreno, que provoque una remesón en el ala económica del gobierno ante un sinnúmero de críticas que procedían naturalmente de las medidas de una trilogía de funcionarios, dos de ellos con vasta experiencia en el modelo que ha liderado en estos últimos 10 años el expresidente Rafael Correa, que en próximas horas viene a ser una especie de recomendaciones, es un recomendador de cambios. Sin embargo, el señor presidente Moreno se anticipa, economista César Robalino, a estos acontecimientos y dice: yo creo que hay profundo descontento en la forma como han manejado la pareja de jóvenes economistas de esencia correísta, que naturalmente fueron los que se acoplaron al modelo, al formato de conducción de la economía del presidente Rafael Correa. Esta foto es decidora, ¿no? ¿Usted cree que, saludando a Alberto Acosta Burneo, que está ya con nosotros en la línea telefónica desde la ciudad de Guayaquil, al economista César Robalino, que ya lo hicimos, en esta búsqueda de elementos que nos permitan, economista, darnos cuenta de cómo queda, digamos, el frente económico, cómo queda la situación de la economía. ¿Usted cree que con la salida de los dos va a variar el formato económico que va a conducir seguramente a una mejor realización, a un entendimiento más cabal de los sectores que intervienen en la coyuntura económica de nuestro país? Buenos días, Gonzalo. Buenos días. Gracias por la invitación, muy amable. Es un placer estar ahí, más que sea telefónicamente con Alberto en la ciudad de Guayaquil. Una figura, sí. Mire, yo veo pues los titulares esta mañana de un par de diarios, El Expreso y luego El Comercio, acá en Quito, de que algunos distinguidos y muy respetables dirigentes de los gremios de la producción parece que están medios contentos con los cambios. Yo como economista y ciudadano, yo digo no. Hay un asesor económico presidencial que renuncia y se va a ser superintendente de la economía popular y solidaria. Es un cambio de un lugar a otro, sigue en el mismo gobierno, por un lado. Segundo lado, yo no veo cambios en el Ministerio de Economía y Finanzas. No se olvide que el ministro de Economía y Finanzas es el presidente y director del Frente Económico. Él dirige en nombre del presidente la política económica y financiera del gobierno. Luego no veo cambios en el Banco Central, no veo cambios en la superintendencia de banco. Entonces yo digo, ¿cuál es el cambio del Frente Económico? Yo no me encuentro pues adecuadamente satisfecho como ciudadano. Yo creo que el presidente Lenín Moreno irremediablemente tiene que tomar la decisión de cambiar totalmente el Frente Económico, los que señores que quedan ahí, señoras, señoritas, lo que sea. O sea, yo no veo eso. Pero usted concibe que debe reivindicar como un éxito la empresa privada, el área bancaria del país, este recambio que introduce de su propia cuenta el señor presidente Moreno, porque eso es lo que va a decir Correa, que ya ha comenzado a decir. Ah, bueno, sí. Él dice que ustedes han pasado lindo y que están pasando lindo con la conducción y el formato del presidente Moreno. Y el presidente Moreno más bien ha corrido determinados riesgos de imagen,
de Sí, 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 popularidad. no le digo que no, Y- sí, sí. Pero el presidente actual tiene un capital político que tiene que jugarlo. Ya es presidente del Ecuador, ya entró a la historia del Ecuador, políticamente Pero hablando. tienen que Ahora, dejarle gobernar a él con sus ti- y ti- y reglas, con ti- su estilo, sí, tiene que gobernar. con Ahora, sus ideas más que yo todo, lo ¿no? que me permito nuevamente repetir lo que alguna vez le dije a Diario El Expreso, es que hay una serie de cosas que el presidente no va a poder hacer momentáneamente, sino después del resultado de la consulta, ¿sí? Pero yo voy a seguir insistiendo en que soy uno de los economistas del sector privado que le he dicho, con todo el respeto al presidente Moreno, que tiene que cambiar todo el equipo económico, no solamente una u otra piecita aquí, no todo. ¿Por qué? Porque la política económica de Correa tiene que cambiar, pues así de simple. Correa dirá, como anda diciendo, que el presidente actual está gobernando con la derecha y con los banqueros. Eso es una estupidez de Correa. Lo que no entiende Correa todavía desde Bélgica es que él quebró financieramente el Ecuador, así de simple. ¿Qué pruebas tiene de que ha Oiga, quebrado? pero son 10 años, pues, Gonzalo. 10 años. Diga, altos funcionarios del gobierno de Correa están presos o huidos. ¿Qué significa eso en la parte moral y de la ética pública? Oiga, ¿significa algo positivo? No, pues, mi amigo. Y se sigue investigando, pues no se olvide. O sea, van a caer muchas otras gentes del gobierno de Correa. ¿Eh? Entonces yo le digo sencillamente que tiene que haber cambios. Y los cambios yo los espero como ciudadano economista que venga después de la consulta. Cambios importantes en la política económica. El presidente tiene limitaciones por razones obvias, porque hay sencillamente un problema interno en Alianza País y el presidente tiene que apoderarse de ese partido. Tiene que apoderarse de ese partido y tiene que ser el presidente del partido y todo el mundo en Alianza País tiene que alinearse al nuevo esquema político, social, económico y financiero del presidente actual. Así de simple. Han pasado ya 6 meses. Y eso implica un problema serio y el presidente está en esta tarea. Mucha gente cree que sencillamente el presidente se está demorando mucho, ¿verdad? Pero lo que pasa es que es un ejercicio complejo. Yo no estoy en la actividad política. ¿Para qué? Para convencer a una serie de gentes de ese partido que ya no da más el modelo político y social y económico y financiero de la década anterior de Correa, que se desperdició una gran oportunidad con recursos de más de 300.000 millones de dólares de ingresos, que Correa hizo una otra carretera, sí, nadie discute eso, oiga, pero con tanto dinero. Oiga, un gobierno, como le llama la izquierda neoliberal, hubiese hecho 10 veces más obra pública que Correa, créame, ¿sí? Sí. El economista Alberto Acosta Burneo nos va a hacer el favor de analizar este otro ángulo que me parece muy importante. En realidad, con la presencia de Carlos de la Torre, de Patricio Rivera y de Diego Martínez, estaba garantizado la sobrevivencia del modelo de Correa. Primera pregunta que nos formulamos todos los ecuatorianos, los sectores productivos, pero mucho más la sociedad ecuatoriana, es ¿qué necesidad tenía el presidente Moreno de quedarse, de acuñar y de alguna manera de aceptar el modelo del presidente Correa para no provocar circunstancias que podían en los primeros meses, digamos, producir determinados resquebrajamientos de apoyo, especialmente de los banqueros y de los empresarios ecuatorianos? ¿Estaban ustedes mucho más contentos con el modelo? Les digo a los banqueros, usted fue y ocupó la presidencia de la Asociación de Bancos hasta recientes meses. ¿Ustedes se sentían mejor con Patricio Rivera, con Diego Martínez, o este rato con el presidente Moreno y con otros colaboradores que van a entrar en relevo de los que han sido despedidos o han sido de alguna manera agradecidos en sus tareas de estos primeros 6 meses? Pero el fenómeno económico, ¿en qué ha cambiado? ¿Cuáles son las certezas? ¿Qué mejoras introducen? ¿O qué nivel de confianza de los sectores bancarios y empresariales
le otorgarían al modelo de Moreno antes que al modelo que respaldaban los señores economistas Rivera y Martínez y que pertenece a la autoría del expresidente Correa. La pregunta es obvia y esto quisiera ponerle al análisis del distinguido economista que nos escucha en el puerto principal. Don Alberto, ¿qué piensa usted de este momento, una vez que conozcamos, tal vez usted ya conozca, quiénes van a suceder a Rivera y a Martínez? Muy buenos días, Gonzalo, un gusto, César. Definitivamente yo creo que lo que necesita el gobierno y lo que necesitamos los ecuatorianos sobre todo, no es el cambio de personas, no necesitamos personas nuevas, lo que necesitamos es ideas nuevas y lamentablemente de eso veo muy poco. Si bien estas personas, Carlos de la Torre, Diego Martínez, Patricio Rivera, todos manejan una política en la línea correísta, pero esa es la ideología vigente en Alianza País, la ideología a la que se debe Moreno, la ideología por la que él ha trabajado durante toda su vida. Entonces yo creo que no le podemos pedir peras al olmo, pero lo que sí deberíamos exigirle a Moreno es que pase a la historia como el presidente que se dio cuenta de la difícil situación que vivía el país, que nos contó la verdad, que nos dijo que la situación es crítica, y que deje y abandone definitivamente esta estrategia inaugurada por Correa, que la puedo resumir en una frase muy sencilla. La deuda es el nuevo petróleo. Es decir, vivimos de la deuda y de esa manera pensamos que podemos seguir comprando tiempo. Pero todos sabemos que esta estrategia dura poco y siempre termina mal. Entonces es momento de que Moreno decida ser realmente un líder que pase a la historia como el que pudo tomar las medidas difíciles, ordenar el país y garantizarnos a los ciudadanos que no vamos a tener una situación complicada de colapso más adelante, porque tomó las medidas adecuadas. La otra alternativa es que tome la vía fácil, que tome la vía de seguir con los lineamientos que le exige su partido y que le exige también, por otro lado, que ofreció en la campaña, en una campaña que ofreció seguir gastando, pero esa estrategia de seguir gastando, entendamos que estamos gastando y viviendo de la deuda y que eventualmente eso se va a detener. Ya hubo una primera señal de alarma en el mercado internacional cuando nos han colocado como el segundo país de mayor riesgo de default, o sea, de mayor riesgo de que dejemos de pagar las deudas después de Venezuela. O sea, ya el mercado nos está comenzando a advertir. Tenemos que escuchar esas señales, y especialmente Lenín Moreno debe escucharlas, y yo creo que la realidad económica debería irle empujando hacia el centro en el espectro político. Tiene que irse alejando de los lineamientos de izquierda, por más que su corazón esté muy a la izquierda, pero tiene que irse acercando hacia el centro, y aquí olvidarse de los reclamos que siempre lo va a hacer Correa, un presidente que quebró al país, y que siempre le va a decir que es aliado a los empresarios, que es aliado a los banqueros. Eso tiene que olvidarse de esos reclamos que no tienen ningún sentido. Lo importante es que tome decisiones pragmáticas para generar bienestar en la población y sobre todo un bienestar sostenible, no un bienestar de pan para hoy, hambre para mañana. Claro. ¿No cree usted, Alberto, de que son elementos indispensables que había que introducir en el tema de las reformas tributarias, de las reformas bancarias? ¿Qué es lo que llega a molestar a diferentes sectores productivos y fundamentalmente a los bancos en su intermediación económica? Y dicen, hay que renovar ese equipo porque nos está castigando con estas reformas tributarias y reformas bancarias. Y la mayor parte de ecuatorianos con un índice indispensable de sentido común, pensábamos nosotros que estos impuestos iban a generar un retiro de apoyo, digamos, al modelo del presidente Moreno. En cambio, a Patricio Rivera y a Diego Martínez y seguramente a Carlos de la Torre les interesa reunir el dinero, las obligaciones y los endeudamientos a los que llegó la administración Correa a niveles ciertamente dramáticos, haciendo pagar prácticamente a los consumidores, a la gente, a los productores, a todos los que nos sentíamos de alguna manera perjudicados con estas medidas de carácter fiscal. ¿No ha habido un buen manejo en ese sentido o es un asunto de carga ideológica lo que respetan de la Torre
respetaba a Rivera y respetaba y cumplía con la consigna del expresidente Correa, el señor Diego Martínez. Esta parte me parece que es importante analizarla, Alberto. Definitivamente lo que vemos es que hay un tema, una carga ideológica muy fuerte. Todas estas personas que hemos mencionado creen que es necesario sostener el gasto público por sobre cualquier otro objetivo, y entonces siguen buscando cómo cargar impuestos a la población y cómo seguirse endeudando para seguir gastando. Pero lo que no quieren bajo ningún concepto es reducir su nivel de gasto. Pero hay que estar claros que estos recargos, todo este paquete mal llamado de la reactivación económica, porque los impuestos no reactivan la actividad económica, hacen todo lo contrario, retiran liquidez que serviría para poder invertir, que serviría para poder comprar, para poder consumir. Lo que hacen es agravar la situación económica, desconocer que el país está viviendo un proceso de corrección económica después de la crisis de 2016, y que esa corrección implica que el país tiene que abaratarse nuevamente y se debe impulsar la competitividad y la productividad, no impulsar el gasto público. El tratar de inflar la economía con más gasto público lo único que hace es detener esta corrección económica y agrava los problemas de competitividad. ¿Por qué vemos ahora que se preocupan tanto por el contrabando? El contrabando no es más que un síntoma, que no debe ser combatido. Lo que debemos combatir es la enfermedad, y la enfermedad se llama falta de productividad, falta de competitividad. ¿Por qué el producto colombiano es más barato? ¿Por qué el peruano es más barato? No, eso no se combate con policías en las fronteras. Debemos eliminar esos controles y preocuparnos de cómo abaratar la producción en el país. El gobierno no lo entiende e insiste en seguir cargando de impuestos, y también con una carga ideológica y una carga populista muy fuerte. Dices que esos impuestos son para los banqueros, esos impuestos son para las grandes empresas, para los grandes importadores. Lo que no se da cuenta es que al incrementar los costos de producción, se reduce la oferta, y en un mercado donde hay menos oferta, suben los precios. ¿Y quién paga precios mayores? Los consumidores, los ciudadanos, los de a pie. Somos nosotros los que vamos a pagar mayores precios, y entonces se transfiere de esta manera, por esta vía indirecta que explico, se termina transfiriendo todos esos impuestos y esos recargos a la gente de a pie. Entonces termina perjudicando a quienes supuestamente se quiere beneficiar. Entonces yo creo que es momento ya de abandonar esas políticas populistas e irresponsables, e ir hacia políticas que busquen más producción. La única vía de que los ciudadanos estemos mejor es que las empresas vendan más, que haya más producción, que haya más empleo y que haya más inversión. Es una falacia pensar que si los bancos les va mal, los ciudadanos vamos bien. Alberto, y economista, el que deja fregando a la economía prácticamente, y perdonen por la adjetivización tan criolla, el que deja complicando a la economía es el anterior presidente. Deja un endeudamiento escondido, pero un endeudamiento gigantesco. Deja cifras y niveles impositivos más bien que no han dado ningún resultado, sino que reunían dinero para pagar a una burocracia, la mayor parte una burocracia ociosa, sin roles específicos, edificios gigantescos cargados de militantes del Partido Revolución Ciudadana que se apoderaron prácticamente de todo el instrumento estatal. Y claro, consumían más de la cuenta, obviamente más de la cuenta. Para eso quedaron los señores Rivera y el señor Martínez. Bien ilustrado el señor economista de la Torre para concretar esas consignas de pagar esa deuda y de pagar a esa burocracia. Ahí está, economista Robalino, la gran diferencia, porque Moreno dice, no, esto hay que cambiar radicalmente. Hay que dar más chance a la empresa privada. Hay que apoyar a la empresa pequeña, a la empresa media. Hay que inventar un modelo en donde los emprendedores pequeños, medianos, y hasta los grandes se animen a traer más inversiones, y la gente que esté en el exterior con ganas de participar en mejorar el Producto Interno Bruto del Ecuador y de entrar en otros proyectos de colaboración, ¿no es cierto?, en inversiones petroleras, etcétera, etcétera,
no nos dan, digamos, un escenario adecuado para esas inversiones. Por ahí no está la desconexión, digamos, de los dos líderes, pero que ahora va a reivindicar el presidente Correa de que el fracasado y que no pueden, están diciendo ya, el que no puede manejar la economía es Moreno, es el presidente Moreno, dicen. Nosotros le estábamos llevando bonito a la economía, y eso no es cierto. ¿Cómo hacerle entender esto a la gente? ¿O la gente entiende a través de qué manifestaciones y de qué realidades socioeconómicas? Tenga la bondad. Vea, Gonzalo. Yo creo que poco a poco los ciudadanos van entendiendo de que los problemas que hoy existen no es producido por el presidente Moreno. Creo que se están convenciendo definitivamente que esta es la herencia de lo que dejó Correa. Eso es lo que yo percibo, ¿sí? Yo no estoy en varias ciudades del país, pero eso es percibo cuando uno habla con una serie de personas entre Quito y Guayaquil. Ahora, yo no veo todavía cambios realmente importantes en el accionar de la política económica del presidente actual Moreno. No veo. Le voy a poner un ejemplo para que usted observe. Fíjese, el ministro de Finanzas de la Torre hace creo que 2 días dice con respecto al presupuesto general del Estado que se está discutiendo en la Asamblea, con respecto a un nuevo punto. Primero, yo no puse, señor, el tema del drawback, etcétera, etcétera, que los importadores privados dicen que le debo plata. ¿Por qué? Porque ellos no han cumplido con los compromisos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el sector exportador privado dice, ¿qué es lo que está pasando? Pues, oye, ¿el drawback para qué? Pues, para devolver impuestos indirectos que paga el sector exportador privado. Y no le pagan. 1. 2. Oye, ¿y por qué no pusiste pues los 2.500 o 3.000 millones en el presupuesto que tienes que pagarle como gobierno al seguro de salud, al IES? ¿Por qué? No, porque no hay pruebas documentales. Oye, ¿por qué sencillamente no pones algo para restaurar el 40% del sistema de pensiones al seguro social? Bueno, porque eso no lo vamos a hacer. Entonces usted comprende, sencillamente, es que esto no son cambios, pues, no son cambios de ninguna naturaleza. Mira, y en eso estoy de acuerdo con Alberto, no puede el gasto público seguir convertido en la variable de expansión y de explicación del progreso, del crecimiento y la expansión de la economía. Olvídense, no funcionó, punto y punto. Entonces, ¿cuáles son las variables que tienen que reemplazarlo? Como varias veces he insistido. El sector exportador privado y la inversión privada, nacional y extranjera, son los 2 variables que tienen que convertirse en ¿qué? En los motores del crecimiento y la prosperidad futura del país. Y eso no tiene que ver nada con la banca, no tiene nada que ver con el neoliberalismo, sino que es la realidad como tal, ¿sí? 1, 2. Pero llevar a cabo una serie de temas, y el tema, por ejemplo, de productividad, competitividad que nuestro amigo Alberto menciona, sí es cierto, pero eso toma tiempo. Y la economía, en un plan económico, quiera si o no se quiera, necesita una etapa transitoria para el ajuste. El ajuste se tiene que venir. El mayor problema del país en Pero términos... ¿el ajuste en beneficio de quiénes? Es que lamentablemente, Gonzalo, de aquí no se sale sino pagando un costo. Todo el mundo tiene que absorber un costo. ¿Usted cree que estos problemas macroeconómicos se salen así porque sí? Los empresarios quisieran que no se los toque, y eso es natural. A la clase media tampoco. ¿Usted cree que a mí me gustaría que mi estándar de vida baje? No, pero sencillamente, ¿cómo sale del problema macroeconómico? ¿Qué? ¿Por arte de magia usted va a salir de esto? No sale, hay una etapa transitoria que tenemos que pagar el costo todo, y lo único que hay que hacer... Pero es un costo que no nos correspondería pagar, sí, sino porque el Ecuador yo quede sé, bien. Yo sé. Pero sí, los que se gastaron desmesuradamente son otros. Sí, Gonzalo, pero vivimos aquí, no nos vamos a vivir a otra parte, aquí vivimos, y aquí tenemos que resolver los problemas nosotros los ecuatorianos, hoy. Que lamentablemente mucha gente dice, ¿y por qué voy a pagar estos errores del gobierno de Correa? ¿Por qué voy a pagar yo? Pero estamos viviendo aquí, pues tenemos que resolver los problemas, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es buscar un equilibrio para que ese costo pueda ser distribuido adecuadamente, pero todos, empresarios, comerciantes, agricultores
industriales, etcétera, etcétera, clase media, trabajadores, tenemos que pagar un costo. Si no, ¿cómo salimos de esto? Uno, dos. ¿Cómo paga, por ejemplo, al Seguro Social ecuatoriano los 2.500, 3.000 millones de dólares al Seguro de Salud? Con deuda, no hay más remedio, y esto no se sale sino con más deuda, con un propósito radicalmente diferente a lo que hacía Correa, diferente. Pero es que no hay recursos, las finanzas públicas, el gobierno está quebrado financieramente y hay que rescatarlo de la quiebra, mi amigo, igual que el país. ¿No es parte del fracaso, aparente fracaso o mal comienzo, digamos, en la ejecución de un modelo económico mucho más coherente, el hecho de que queda con dos pensamientos simultáneos, contradictorios, pero simultáneos en el ejercicio de manejo de la parte económica? El Palacio Nacional, las ideas del señor presidente Moreno, de sus asesores, de sus asociados. ¿Cuánto diálogo se ha practicado con los señores banqueros, con los señores actores financieros, con los emprendedores y fundamentalmente con las cámaras de la producción? ¿Ha trabajado el presidente en una suerte de ponerse de acuerdo en la metodología del modelo económico? Pero adentro quedaron instaladas las figuras que han sido ayer prácticamente canceladas, con el nombre de un recambio, de lo que sea, canceladas porque contradecían la voluntad seguramente y las políticas que quería manejar, con las que quería manejar el país el señor presidente Moreno. Entonces, ¿eso no cree usted que es lo que ha entrabado, Albertito, ha entrabado el desarrollo, digamos, coherente, sindérico de un modelo que hubiera ya arrojado en estos 6 meses otro tipo de resultados? Han estado chocando dos modelos internamente en el régimen, es lo que me da a mí la sensación ha estado ocurriendo. ¿Qué opina usted? Yo no coincido. Yo creo que el proyecto que envió el presidente lo debió haber leído antes de enviarlo. Estaba en su potestad decir eso, no estoy de acuerdo y no lo voy a enviar. Nadie le obligó a enviar ese proyecto de ley a la Asamblea. Y ese proyecto es muy claro en su ideología. De hecho, fue la declaración de la ideología, ratificación de la ideología de Moreno, que plantea las 3 prioridades y las 3 preocupaciones correístas: sostener gasto público, sustituir importaciones y controlar liquidez. Ese es el resumen, en 3 palabras, del proyecto que envió a la Asamblea. Y entonces yo creo que el tema de los diálogos viene más bien por el lado político. Lenín Moreno ganó la presidencia con un margen muy reducido, inclusive con cuestionamientos sobre la legalidad del resultado, y tenía que comenzar a gobernar en un esquema distinto, porque además la economía vive una etapa distinta. Ya no es del gobierno de los abundantes petrodólares, es del gobierno sin recursos. Entonces se ve obligado a comenzar a sentarse en la mesa con otros sectores, pero vemos que el proyecto de ley definitivamente recogió muy poco. Les queda mucho de ese ADN, de esta ideología en el ADN de seguir buscando sostener gasto público, y entonces se olvidan después de todos los esfuerzos de los diálogos, que creo que fueron muy positivos, definitivamente muchos sectores esperábamos que eso se vea reflejado en la realidad, en algo mucho más consensuado, y el resultado es que salió a reducir el ADN del gobierno, de la ideología vigente del gobierno actual y del gobierno anterior, en un proyecto de ley que realmente no ayuda a arreglar la economía ni a recuperar la economía. Entonces yo creo que aquí hay mucho más que el problema realmente es un tema político. Estamos frente a un cisma político. La pelea aquí es quién se queda con el partido Alianza País, pero a nivel ideológico yo creo que hay muchos consensos en el gobierno de Moreno, en el mismo Moreno, y con muchos de sus gente que le respalda dentro del partido de Alianza País. 2 medidas concretas para darle similitud y coherencia al modelo económico que se impone en este momento, según César Robalini y su lectura. Bueno, yo sencillamente lo que insistiría es que hay que estimular el crecimiento de la economía, pero ¿qué sector se va a encargar de eso? Yo pienso que debe ser
el sector exportador privado, por ejemplo, ¿verdad? Y además porque de ahí vienen los dólares que uno gana permanentemente, no con deuda, ¿sí? Y eso implica ponerse de acuerdo con el sector privado, ¿sí? Pero no hay que olvidarse lo siguiente también, y Alberto dice, hay en términos de austeridad, el gasto público, sí, pero hay que tener cuidado. Alguna gente en el sector privado muy seria, sobre muy seria, qué elementos. muy respetable, dice... ¿Sobre qué parámetros hay que tener cuidado? Con no estar pensando de que el gasto público puede nuevamente volver al 20-21% del Producto Interno Bruto, que significa esto, que si el producto está en 100.000 millones, tiene que bajar el gasto público a 20-21.000 millones. Eso no tiene sentido, es absurdo, no se puede, es irreal. Yeah. No se puede pues votar 50.000 empleados públicos, perdóneme, calle, claro. Ni 10.000. Yo lo que he propuesto es que 1.000 personas, consume? Por ejemplo, le cuento, en el sector petrolero estatal, de acuerdo a cierta información, hay 2.500 personas que usted se puede deshacer y no pasa nada con el nivel de producción petrolera hoy por hoy, ¿sí? 2.500. Entonces el ministro de Hidrocarburos se atreverá a decirle al presidente, tengo que sacar 2.500 personas. Con toda seguridad el propio ministro dirá, aunque yo estoy de acuerdo, no es realista, y si voy donde el presidente me dice que no. Entonces hay cosas que no se pueden hacer. Irremediablemente hay cambios producidos como estos del gasto público que sencillamente lo dejó Correa y no pueden bajar al 20-21%, es imposible, no es realista. Mi cifra, después de hacer un estudio, es que el gasto público debe ser 30% del PIB. Pero eso tampoco se puede bajar violentamente en un año. Entonces, en el programa de 4 o 5 años, hay que ir bajando el gasto público para que llegue al 30%, ¿sí? Pero eso, al bajar ese impulso que da el gasto público a la economía, y naturalmente que la deficiencia enorme, estoy de acuerdo con Alberto, ha sido financiar con deuda pública externa, y eso tiene límites, sí. Entonces, lo que hay que hacer es que el sector privado, variables de demanda agregada privada, vayan lentamente recuperándose para compensar lo que el gasto público comienza a dejar de hacer, porque si no, la economía no crece. Este es un ejercicio de corto plazo. ¿Está usted de acuerdo, Alberto, para terminar? Definitivamente la solución no es sencilla, no se puede lograr en un solo año ni de un solo tajo. Este es un trabajo gradual, va a requerir que el Estado siga endeudándose para suavizar el ajuste, definitivamente. Así es. Pero lo que se trata es endeudarse para suavizar el ajuste, no endeudarse para seguir gastando inclusive más, como se plantea en la actualidad. De acuerdo, el gobierno en el presupuesto de 2018 está incrementando el nivel de gasto corriente y el nivel de gasto total, y eso es insostenible. Debe haber una reducción gradual en el gasto a un tema que sea racional, y estar claros que aquí alguien va a tener que pagar la cuenta, y que la alternativa que tiene que decidir el gobierno es, si sigue con la estrategia actual de pasar la cuenta vía impuestos a los ciudadanos, significa que encarece la producción, reduce el empleo en el sector privado, pero mantiene el empleo en el sector público. La otra alternativa es ser corresponsable ahora sí el gobierno de todas las políticas, las malas políticas de la década anterior, y comenzar a reducir su nivel de gastos, y eso significa también pérdida de empleos en el sector público, para que no sea solo el sector privado en donde se pierdan los empleos, como ya hemos vivido durante todos los años, pérdida de empleos permanente en el sector privado. Encontremos la verdad, señoras y señores. Este programa se transmite por ExaFM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S.